Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana. Quiero invitarles a leer en sus Biblias en Génesis capítulo 1. Espero que todos lo puedan encontrar rápidamente. Génesis capítulo 1, y vamos a leer esta porción de la Escritura en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Los que tienen la versión Reina Valera podrían leer en voz alta juntamente conmigo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Gloria a Dios por la lectura de su palabra. Y qué bueno que comienza la escritura diciendo, cuando inicia la Biblia, repitiendo esta expresión: y dijo Dios. Diga conmigo: y dijo Dios, o habló Dios, y fue así. ¿Sabe que no hay cosa más poderosa que la palabra de Dios? Como dice también en otro lugar la escritura, en Hebreos 4, 12 y 13, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, en las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y nada hay en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra es poderosa. El tema que quiero compartirles hoy lo he titulado Cuando Dios habla. Y es que al leer el primer capítulo de Génesis, lo primero que podemos notar una y otra vez, cada día y en cada situación de la creación, es que Dios habló. Es que Dios dijo. Y no lo hizo solo al comienzo de todas las cosas en el Génesis, sino que hasta el tiempo de hoy Dios sigue hablando. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús predicaba los sermones, sus enseñanzas a las multitudes, solía fijar una frase al terminar sus discursos, y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo repetía una y otra vez cuando enseñaba, cuando predicaba: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos aquí tienen oídos? Y oídos para oír. Porque es diferente tener oídos y oír que escuchar realmente con atención y poner en práctica. Por eso algunos padres le dicen de los hijos, dicen: es que esta muchacha no me escucha. Y no es que sea sorda la muchacha, pero es que no presta atención, es que no sigue el consejo, es que no obedece, es que no presta su oído. Entonces muchos que escuchan y que leen la Biblia y escuchan la predicación no logran oír la voz de Dios. Algunos simplemente escuchan la voz del predicador, o simplemente leen lo que está allí, el relato, se hacen quizá alguna idea, pero no tienen la seguridad, la certeza de decir: el Señor me habló. El Señor me habló en esta mañana al leer su palabra, o el Señor me habló en esta mañana al escuchar a ese predicador, o el Señor me habló esta mañana mientras yo le adoraba y contemplaba su creación, o en esta circunstancia de mi vida Dios me habló. Y de nuevo entonces se hace necesaria estas palabras del Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga.
Y yo he orado al Señor para que esta mañana, mientras predico la palabra del Señor, cada uno de ustedes pueda tener oídos para oír y pueda salir de aquí con la convicción que Dios le habló. De hecho, estás aquí porque Dios te trajo, no por casualidad, no porque otro te invitó. Dios te dio el querer como el hacer. Estás en la presencia de Dios, estás en un lugar donde Dios quiere hablarte. Y si tienes oídos para oír, el Señor te hablará y tendrás la convicción: Dios me habló. Quizá no todo lo que diga el predicador hoy será para ti, pero alguna cosa específica el Señor dirá acerca de ti, de tu vida. Y el Espíritu de Dios llevará esta palabra viva a la necesidad de cada uno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que el que tenga oídos para oír, por favor, oiga. Cuando Dios habla. Y cuando Dios habla pasan por lo menos 4 cosas que podemos mirar en este pasaje de la Escritura. Cuando Dios habla, las tinieblas retroceden. Esto que dice la palabra del Señor en Génesis 1 es una constante a lo largo de la historia. Dice en el versículo 2: la tierra estaba desordenada. Y si miras, tú dices, pues sigue desordenada en muchas cosas. Físicamente estaba desordenada. Hoy en día está desordenada quizá desde otro punto de vista. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad, había tinieblas, y en medio de esas tinieblas se escuchó la voz de Dios. Eran tinieblas físicas, era oscuridad, no había luz, todo estaba en tinieblas. Y cuando uno sigue leyendo la Biblia a lo largo de la historia de los profetas y en el Nuevo Testamento, uno entiende lo que representan las tinieblas. Más allá de ser oscuridad física, representan el mundo espiritual bajo el dominio del enemigo y cosas que no corresponden a Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas representan todo aquello que se opone o que es contrario a Dios, a su luz y a su verdad. Entonces el profeta Isaías en el capítulo 60 de su libro, versículo 1 y 2, dice al pueblo de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad, y especialmente este mes de octubre muchos lo aprovechan y sin darse cuenta otros participan de cosas que corresponden a las tinieblas. Lo puedo decir con toda libertad, aunque algunos lo ven como cosa inofensiva, pero esto del Halloween que se celebra en octubre es una cuestión del reino de las tinieblas. Nada más mire como algunos decoran sus casas con telarañas, brujas, esqueletos, calaveras, y están representando y colocando un ambiente de muerte y de tinieblas. Y algunos dicen, pero eso es inofensivo, disfracemos la niña de bruja y pongámosle la escoba y eso no tiene ningún problema, que se divierta. Pero es mejor que se divierta en la luz y no en las tinieblas. Otros se detienen a ver las películas macabras que Netflix y la televisión y el cine presentan en este tiempo, y se quedan quizás hasta la medianoche o más viendo estas películas de demonios, y hay muchas personas atadas espiritualmente por eso. Tinieblas. ¿Y qué decir del pecado y de la corrupción y de tantas cosas que en el mundo se mueven en estos tiempos? Vivimos en una hora oscura. Y cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, cuando la palabra de Dios se hace realidad en nosotros, las tinieblas retroceden. Toda obra de las tinieblas retrocede.
Bien dice la Escritura en el libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y 13. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué nos ha librado el Señor? De la potestad de las tinieblas. Es verdad que el diablo anda suelto, pero si tú eres hijo de Dios, el Señor te ha librado de la potestad de las tinieblas, te ha sacado de la oscuridad y te ha puesto bajo el reino de la luz, en el reino de Cristo. Y es para que ya no vivas en las tinieblas, vivas ahora en luz y conozcas a Dios, al Dios de la luz verdadera que alumbró este mundo. Cuando Jesús vino, el profeta decía, y luego Juan Bautista lo replicó, dijo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando escuchamos la voz de Dios, y cuando Dios se revela a nuestras vidas y nos habla, entonces las tinieblas retroceden. Y cualquier poder de las tinieblas perderá su influencia sobre aquel que oye, recibe y cree y vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Alabado sea el Señor. Así que cuando Dios habla, ¿qué pasa? Las tinieblas retroceden. Quizá alguien que me está escuchando está experimentando en este tiempo alguna opresión satánica. Algunas personas a veces vienen a consejería y dicen: pastor, es que hay como una atmósfera pesada en mi casa o en mi trabajo, y yo tengo sueños y cosas raras, y como que un espíritu malo, una mala influencia me persigue, y como que yo estoy bajo un espíritu raro. Pues bien, si escuchas la voz de Dios y miras en la palabra con atención, todas esas cosas perderán su influencia, desaparecerán, y solo el Espíritu de Dios hará su obra en nosotros, porque aquí dice que sobre estas tinieblas el Espíritu de Dios se movía. Y ahora mismo también es un tiempo en que el Espíritu de Dios quiere moverse para darnos la victoria sobre toda obra de tinieblas. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, cuando Dios habla, el caos termina. Comienza la Escritura diciendo que el panorama era caótico sobre la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y vacía. Había desorden, había vacío. Y de esto también muchas personas, desde la caída del hombre en el pecado, y cuando a causa del pecado el hombre fue separado de Dios, las personas viven con algo que algunos llaman el vacío existencial. ¿Sí le ha pasado? Y muchas personas se sienten vacías, sin propósito, sin sentido en la vida, pensando: es que mi vida no vale la pena, y despreciándose a sí mismo. Jóvenes, jovencitas, jovencitos a temprana edad con problemas de depresión, no queriendo salir de un cuarto oscuro, pensando que la vida no tiene valor ni tiene sentido. ¿Qué es eso? De lo mismo que habla el Génesis, cuando el Señor miró la tierra y empezó a ordenar las cosas, y dice: y todo estaba desordenado y vacío. O aquel hombre que ha vivido una vida desordenada, queriendo hacer su propia voluntad, o como a veces lo expresa vulgarmente: es que yo hago lo que se me da la voluntad. Y mentiras, no es así. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y que las personas actúan bajo poderes espirituales, y que realmente no son tan libres, sino que son marionetas del enemigo y ni se dan cuenta. Y en esa llamada libertad
empiezan a vivir una vida desordenada, de alcohol, de drogas, de promiscuidad, de desorden. Y aunque afuera dicen yo soy libre para hacer estas cosas, en el secreto, en las noches y en la madrugada se sienten culpables, vacíos, sienten fastidio de sí mismos y saben que están sucios a causa del pecado. Aunque afuera digan no me hable de eso, yo estoy bien así, pero tienes una conciencia que te redarguye. Y no te puedes escapar de la luz de Dios y del Espíritu de Dios que te llama al arrepentimiento y que te invita y te dice hay una vida mejor que puedes vivir que esa vida desordenada y vacía que llevas. Oye la voz de Dios, y cuando escuchas la voz de Dios y abres tu corazón a la palabra de Dios, ese desorden se acaba, ese vacío se llena. Y podemos decir a boca llena, como el apóstol Pablo decía, ya vosotros estáis completos en Cristo. Él es la verdadera plenitud de vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Él puede llenar ese vacío del corazón. Solo Él puede ordenar nuestros pasos, nuestros caminos, cuando nosotros mismos nos hemos desordenado en la vida. Y hay personas que viven una vida muy desordenada en su hogar, en sus finanzas, en todo, en sus pensamientos, en su trabajo, en su estudio. No logran como levantar la cabeza y salir adelante y viven un desorden de vida. Pues cuando Dios habla y cuando el Señor aparece en la escena de esas vidas, como apareció en la escena al comienzo en el Génesis, empezó a poner en orden todas las cosas y lo hizo con su palabra. Y entonces dijo Dios, y ahí es cuando leemos en la palabra del Señor, en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas las cosas que están en él. Y en Hebreos 11 versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habló, y cuando Él habló, empezó a poner en orden todas las cosas y el caos terminó. Cuando la palabra de Dios llega a una vida, todo se empieza a ordenar. El matrimonio se ordena, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de hacer los negocios, la manera de conducirse se empieza a alinear con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo, y a vivir una vida ordenada para la gloria de Dios. ¿Quieres una vida ordenada? Oye la voz de Dios. Cuando Dios habla, el caos termina. En tercer lugar, cuando Dios habla, viene todo lo bueno, porque de Dios no puede venir sino lo bueno. Dios nunca nos conduce a la maldad, a lo sucio, a la inmundicia. No, todo aquello a lo que Dios nos invita y todo lo que viene de Dios es santo. Es bueno, así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, versículo 17 en adelante, y 18 y 19. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algunos temen decirle al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, quiero hacer tu voluntad. Dice, ¿qué tal que el Señor me diga que haga algo que a mí no me gusta? ¿Qué tal que el Señor, yo le diga que quiero hacer su voluntad en todo y me dé como esposa a la que no me gusta y que esa sea su voluntad? No, hermano, el Señor es perfecto, Él sabe sus gustos. Se lo digo por experiencia. Yo le dije al Señor en mi juventud, yo quiero una esposa conforme a tu voluntad para mí. Y esa voluntad de Dios para mí resultó buena, agradable y perfecta.
Gloria a Dios por Patti. Y cuando digo buena, en todo el sentido de la palabra, una buena mujer. Gracias, Patti, por estar conmigo 32 años. Nos casamos convencidos de la voluntad de Dios para nosotros. Dios nunca tiene nada malo para nosotros. Dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es perfecto, dará buenas cosas a sus hijos. Hay cosas muy lindas, muy buenas de parte del Señor para nosotros. Vale la pena decir, Señor, escoge por mí. Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Tu voluntad es maravillosa para mí. A veces no entendemos la voluntad del Señor, pero su voluntad siempre será perfecta. Entonces, cuando Dios habla, llega todo lo bueno. Y quiero que mire el texto que leímos en Génesis 1, y 6 veces dice, vio Dios lo que había hecho y vio Dios que era bueno. 6 veces en ese capítulo, en esos 31 versículos, hacía una cosa y la evaluaba y decía, uy, esto me quedó, vea, muy bueno. Es bueno, lo que Dios hace siempre es bueno, porque Él es bueno. Y vio Dios lo que había hecho y dijo, es bueno. Versículo 10, versículo 12, versículo 17, cada cosa que hacía en el día. Y claro, hasta hoy si miras la creación, es bueno lo que Dios hizo, ¿o no? Cuando miras el mar, los ríos, las aves, las montañas, todo lo que Dios ha hecho alrededor, ¿es bueno o no es bueno? Maravilloso, maravilloso. Y entonces, ¿por qué no dejarlo que actúe en nuestras vidas? Y que haga también su buena obra en nosotros. Y cuando Él nos habla, toda la bondad de Dios, todo lo bueno de Dios vendrá para nosotros. Cuando Dios nos habla, cuando Dios habla, en cuarto lugar, su poder se manifiesta. 8 veces ahí en Génesis 1 dice la escritura, y dijo Dios. 8 veces, dijo Dios. Tú lo podrías subrayar, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y lo que decía desataba poder de Dios para que las cosas se crearan, se formaran con la palabra de Dios. Por eso decía que el salmista lo recalca en uno de los cánticos, Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora, la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Y es tan maravilloso, quiero hacer esta analogía con nosotros mismos, con la palabra que sale de nuestra boca, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, así como Dios habla, tú también hablas, ¿o no? Sí hablas, unos más que otros, unas más que otros. Pero tenemos esa capacidad de hablar. Y de hecho, la palabra que sale de nuestros labios también es poderosa. Y Dios quiso que fuera así. Es más, estás aquí por una palabra quizá que salió de tu boca. Alguien te invitó y tú dijiste, voy. Y aquí estás, ¿sí o no? Estamos casados con mi esposa porque solté una palabra y le pedí que se casara conmigo. Y ella dijo, sí. Y por esa palabra fuimos al altar y sellamos unos compromisos y comprometimos la palabra. Y esto cambió nuestra vida, ¿sí o no? Somos salvos por una confesión de la boca. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le entregamos nuestro corazón. ¿Tendrán poder las palabras? La empresa que algunos de ustedes tienen está porque has desatado palabra. Lo voy a hacer. La carrera que tienes, un día dijiste, voy a ser un médico, un abogado, un ingeniero. Y te propusiste y caminaste en ese camino. Y un día alguien leyó un certificado en voz alta con una palabra y dijo, eres un abogado, y te lo escribió en un cartón. Las palabras. El hombre crea muchas cosas por la palabra, cuando desata las palabras.
Pero también muchos dan por ahí, van dejando mucho lastre de maldición, porque maldicen todo el tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan, y las palabras que salen de su boca no son de bendición. El Señor dice por eso que cuidemos nuestras palabras. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es santa, es buena, es poderosa para el bien. Y nosotros tenemos que aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando replicamos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios, soltamos la palabra de Dios, esa palabra es viva y hace todas estas cosas que estamos mencionando hoy alrededor nuestro, partiendo de nuestra vida, de nuestra familia y nuestro entorno. Cuando Dios habla, su poder se manifiesta. De hecho, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es la palabra. El Señor se presenta con muchos nombres, ¿cierto? El Alfa, la Omega, Jesús, Cristo, el León de Judá, el Cordero de Dios. Pero uno de sus nombres es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne. Otras versiones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra luego se manifestó y estuvo entre nosotros. Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que es la forma más clara como Dios invisible nos ha hablado a través del Hijo. El escritor a los Hebreos en su capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús mismo es la palabra de Dios encarnada, viva. Por eso cuando alguien le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo, hace tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has escuchado a mí, lo has escuchado a Él. Y la palabra en la boca de Jesús también fue poderosa. Miren, por una palabra que Dios dio a María virgen, quedó embarazada sin tener relaciones sexuales. ¿Será poderosa la palabra de Dios? Wow. Luego, cuando Jesús empieza su ministerio, dice la palabra que en una noche de tormenta en el mar, los discípulos, que eran pescadores, algunos de profesión, y no temían al agua, y se asustaron, pensaron que iban a perecer, lo despertaron, y el Señor se despertó y dice que reprendió al mar y a los vientos y les dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Se calmó la tormenta, se calmó la lluvia, se calmaron las olas y hubo, dice, grande bonanza. ¿Quién habló? Wow. La palabra del Señor es poderosa. Dice la escritura que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro después de 4 días de muerto. Su hermana decía, pero es que ya está en descomposición, ya hiede, su cuerpo estaba deshecho. Y el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y al momentico salió Lázaro. Lo habían envuelto de pie a cabeza y salió, y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Wow. Esa voz del Señor se oyó hasta el mismo Hades, allá donde estaba Lázaro. Y rápido le abrieron la puerta y lo dejaron salir, y su cuerpo reaccionó a esto, y ahí estaba sentado 8 días después a la mesa comiendo un delicioso sancocho con el Señor. ¿Será poderosa la palabra del Señor? Cuando Él habla, bendito sea Dios. Todo lo que necesitas es que el Señor te hable. Es que puedas decir, el Señor me habló, y caminar sobre esa palabra. A eso es que quiero llegar. Cuando Jesús habló, los demonios del hombre gadareno, no ganadero, gadareno, de Gadara, que estaba endemoniado, andaba desnudo en los sepulcros, vivía atormentado.
Y cuando Jesús habló a esos demonios, lo dejaron libre y este hombre volvió a su cabal juicio. Cuando Jesús habla, cuando Dios habla, lo imposible se hace posible. Cuando Jesús habla, las vidas son transformadas. Jesús le dijo a un pescador rudo, Simón, le dijo: desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y ese hombre fue tan transformado que después, dice la escritura, añitos después, Pedro pasaba en las calles de Jerusalén y le ponían los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y recibieran sanidad. Ya no era el mismo pescador brocha del mar de Galilea. No, porque cuando el Señor toma a una persona y declara una palabra sobre él, lo cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las viejas pasaron. Las cosas viejas. Todas son hechas nuevas. Qué lindo. Bendito sea el nombre del Señor. La vida cambia. Hay una vida nueva. Aquí no estamos hablando de religión, ni estamos hablando de meterse a evangélico. Estamos hablando de una nueva vida por medio de Cristo y por medio de su palabra, renacidos, un nuevo nacimiento a partir de la palabra de Dios, cuando llega al corazón de una persona, como en el Génesis, también ahora. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, te invito en esta mañana para que creas a la palabra de Dios escrita, que la leas con fe, con reverencia, como lo que es la palabra de Dios. No te acerques a ella con apatía o escepticismo. Vamos a ver qué es lo que dice ese libro. No, 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 no. Empieza a leerla diariamente. Y si no pasa nada, me buscas y oro por ti. La palabra es poderosa, cambia vidas. Léela con fe, Dios te hablará. Apártate del bullicio de esta vida presente, de ver tanto noticiero, del ruido de tus propios temores y ansiedades, y entra en el secreto de Dios. Busca al Señor y Él te hablará. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si de todo corazón le pides, Él te hablará, Él tocará tu vida. Y decide hacer su voluntad, de decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Él te hablará y te mostrará su voluntad, te hará entender el camino en el que debes andar. No te conformes a una vida religiosa, no te conformes, afina tu oído para oír la voz de Dios y Él te hablará. Te lo digo por experiencia, Dios muchas veces me ha hablado. Yo soy un predicador de la palabra desde mi juventud porque Dios me habló. Una noche Él me habló a través de su palabra y yo no había escuchado la voz de Dios así. Y esa noche yo le dije al Señor: los pastores que conozco y líderes dicen que tú hablas la verdad. Yo no puedo decir que alguna vez tú me hayas hablado. Yo tenía 17 años, pero ahora en medio de esta situación estaba en una noche crítica para tomar una decisión. Y esa noche el Señor me habló, y por esa palabra que me dio esa noche he caminado durante casi 40 años y le he servido al Señor y he visto su respaldo. Una de las cosas que el Señor me dijo aquella noche fue: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y muchas veces como predicador, cuando he estado buscando una palabra para compartir con otros, Señor, ¿cuál es la palabra que debo dar a esta iglesia, a este pueblo? Tú conoces la necesidad. Yo no quiero hablar de mí mismo, yo quiero dar tu palabra. Y he sentido la voz del Señor claramente, me ha abierto el entendimiento para entender su palabra.
Es algo que Él hace, no es mío, pero porque un día Él habló y lo dijo y lo ha cumplido. Hace unos 20 años, en un momento de dificultad de nuestro matrimonio con Patty, hicimos un alto y dijimos: así como estamos no podemos seguir ministrando como pastores. Si Dios no nos ayuda en nuestro matrimonio, pues hasta aquí fuimos. ¿Cómo vamos a servirle al Señor con un matrimonio que no funciona? Y decidimos entregar la iglesia. Éramos pastores, la dejamos en manos del copastor por un mes y decidimos irnos a una finca todos los días, de mañana a tarde, en ayuno y oración, a buscar al Señor. Y en esos días el Señor nos habló tanto y enderezó nuestro camino y nos hizo reconocer cosas a ambos y nos ayudó a restablecer nuestra relación, y pudimos pararnos de nuevo frente a la iglesia y seguir adelante hasta el día de hoy, porque Dios habla, y cuando Él habla, las tinieblas retroceden. Cuando Él habla, el caos termina. Cuando Él habla, llega todo lo bueno que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él habla, su poder sobrenatural se manifiesta en nosotros, y lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y cuando Él habla, nos saca del atolladero. Bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia existe, hermanos, porque hace 5 meses el Señor nos habló. Un pastor nos preguntaba estos días: pero ustedes ¿cómo hacen? Porque yo estoy aquí, he escuchado muchas veces a pastores decir: estoy aquí patinando. Y bueno, patinando es que esto no va como para ningún lado. ¿Y ustedes cómo hacen? Yo los veo bendecidos. Y la verdad, yo sí me siento, y con mi esposa nos sentimos muy bendecidos por lo que Dios está haciendo, por lo que ha hecho en estos meses y por lo que hará. Tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero hermanos, hace 5 meses claramente nosotros percibimos, escuchamos la voz de Dios. Podemos decir: el Señor nos habló, y nos habló 3 cosas claras. Nos habló de su soberanía, de que Él es Dios y de que Él hace como Él quiere, y que tenemos que mirarlo es a Él, y que Él es Dios y tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y así el diablo obre o personas actúen, de todas maneras nuestra vida está al control de Dios y Él es soberano. Y esto nos dio descanso y paz en el corazón, y nos ayudó a salir adelante del atolladero y a poner la mirada en el Señor. Pero el Señor nos habló recordando nuestro llamado. Yo los he llamado, yo les he dado un ministerio, acuérdese de lo que yo les he dicho. Y luego el Señor nos habló de nuestra responsabilidad pastoral. Cuidan las ovejas, apacienten los corderos, no pueden dejar de hacerlo. Y con esa palabra suficiente le dijimos a nuestra familia: esto es lo que Dios nos ha dicho, y vamos a ir adelante con este propósito. Y le damos gloria a Dios que nuestra familia, Jonathan, Ana María, esposa de Jonathan, su familia, nos unimos un domingo en oración y dijimos: pues si de verdad Dios les ha hablado y este es el camino, y en mucha oración tomamos la decisión de emprender este camino, tomados de la mano del Señor. Y hoy, 5 meses después, yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho, y por lo que está haciendo, y por lo que hará. Dios es fiel. Cuando Dios habla, escúchalo bien, cuando Dios habla, las tinieblas retroceden. Cuando Dios habla, el caos termina. Cuando Dios habla, llega todo lo bueno de Dios a nuestras vidas y a nuestras familias. Cuando Dios habla, su poder sobrenatural fluye, y lo que era imposible se hace posible. Esta mañana digámosle al Señor: háblame, oh gracias porque tú me has hablado. Tienes la Biblia, tienes a Dios, el Señor está cerquita de ti, Él quiere escuchar tu oración, Él te oye, Él te ve, Él te conoce. Pero abre tu corazón y dile: yo quiero, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, y que tu palabra sea poderosa y obre en mi vida, y que esta palabra, Señor, me ilumine el camino en el que debo andar. Coloquémonos de pie y oremos un momentico al Señor. Cierra tus ojos,
Coloca tu mano ahí en tu corazón o levanta una mano al cielo y dile: Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí aparece un Dios que habla, que se revela, que se manifiesta. Es tu palabra, Señor. Dile al Señor esta mañana, mientras he estado escuchando tu palabra, en mi corazón he percibido que tú me estás hablando a mí, que esta palabra es para mí. Dile al Señor: yo necesito conocer más tu palabra, yo necesito conocer más de ti. Yo necesito, Señor, que tú te reveles a mi vida, que tú te aparezcas en la oscuridad de mi vida, en el caos de mi vida, en el desorden de mi vida, y hables tu palabra y hagas resonar tu voz y pongas en orden mi camino. Alumbra mis tinieblas, espanta a los demonios, acállalos con tu voz, Señor, que tiemblen ante tu presencia. Dile al Señor: perdona mis pecados, Señor, perdona mi alejamiento de ti. Yo he venido a este lugar a escucharte a ti, Señor. Yo he venido a este lugar a adorarte, a estar cerca de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a mi vida. Y si lo has hecho con otros, dile al Señor: lo puedes hacer conmigo. Si le diste nueva vida a Lázaro cuando ya estaba en descomposición, tú puedes darme nueva vida. Cambia esta atmósfera de muerte, cambia este vacío, cambia, Señor, mi vida. Transfórmame, dame una nueva vida, Señor. Dile a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor comience una nueva creación, como en el Génesis. Un nuevo comienzo, un nuevo empezar. Él siempre hace nuevas cosas. Él siempre dice: he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conocerás. Él dice en su palabra: no traigas a la memoria las cosas antiguas. Ve que yo hago cosa nueva. Hay esperanza para ti. Esa persona que está hoy en angustia, en ansiedad, en depresión, acorralada por sus propios temores, en el nombre de Jesús, esta palabra resuene ahora en tu corazón, en tu cuarto oscuro, en tus tinieblas. Y en el nombre de Jesús, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová amanecerá sobre ti, y sobre ti será vista su gloria. Serás de bendición. No serás tropiezo, serás bendición. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. Oh Espíritu de Dios, muévete en cada vida en este auditorio. Muévete aquí en cada familia representada, Señor. Reprendo la oscuridad, reprendo la enfermedad, reprendo la inmundicia, las ataduras del pecado. Reprendo a los demonios en el nombre de Jesús y declaro vida sobre esta congregación. Gracias, Señor, gracias. Oh Señor, para esta iglesia proclamamos la palabra que tú nos has dado cuando dijiste que muchas personas correrán a ti por causa de Jehová y del nombre de Jehová que estará invocado sobre ti. Llamarás a gente que no conocías, y gente que no conocías correrán a ti por causa de Jehová. Y dirás al oriente: da acá, al norte y al sur, no te detengas. En el nombre de Jesús veo espiritualmente familias corriendo a la iglesia refugio.
con sus hijos, con sus esposos, con sus abuelos. Juventud que será transformada, porque tú has declarado palabra sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, y tu verdad es poderosa, Señor. Gracias, gracias, gloria a ti. Personas que están enfermas ahora mismo, que están escuchando esta transmisión, en el nombre de Jesús desato sanidad sobre ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por la palabra del Señor, sé libre, sé sana en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Recibe ahora un milagro de Dios sobre tu vida, conforme a tu clamor, como confirmación de esta palabra en tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Levante sus manos al Señor y dile: gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú eres mi Dios, Señor. Mi vida te pertenece a ti. Mi vida es tuya, Señor. Gracias, gracias. Declara la palabra sobre tus hijos. Si tienes hijos pequeños, declara palabra sobre ellos en el nombre de Jesús. Dile: Señor, tú me has dado la potestad de bendecir como padre de familia o como madre a mis generaciones. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que caminos se abrirán para ellos. Declaro que serán hombres y mujeres victoriosos. Declaro que serán hombres y mujeres santos para ti, que no se enredarán en la corrupción y en la maldad de este mundo. Declaro que se prepararán para hacer luz, como José en Egipto, como Daniel frente a Nabucodonosor en el imperio caldeo, como Pablo en el imperio romano. Que serán instrumentos útiles en tus manos, Señor. Que tu gloria resplandecerá sobre ellos. Que se casarán bien. Que tendrán hogares de bendición. Que tendrán profesiones con las cuales te servirán, Señor. Bendecimos estos niños de la iglesia hoy. Bendecimos nuestros hijos. Bendecimos nuestros nietos en el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor.